Imagínese estar perdido en mar abierto, sacando frenéticamente agua de una balsa que se hunde y que se vuelve a llenar exactamente tan rápido como la vacía. Nunca serás encontrado, nunca serás salvo. Tarde o temprano necesitarás descansar y cesar tu vigilancia constante, pero seguirás luchando contra las olas todo el tiempo que puedas. Por desesperado que sea, el terror de esa agua oscura es más real que todo lo demás en tu mundo agonizante. Así era para mí ser madre. Solía pensar que lo peor en la vida era no conseguir lo que quieres. Para mí, eso fue formar una familia, algo que me obsesionó desde que era niña, tratando de asegurarme de que todas mis muñecas se graduaran exitosamente y tuvieran sus propias familias. Me enamoraba de cada chico que me miraba, siempre demasiado rápido, siempre el equivocado, perdiendo tanto tiempo imaginando bodas y baby showers y esas elaboradas y felices vidas que nunca habían vivido fuera de mi cabeza. De repente, en la escuela de enfermería conocí a un apuesto neurólogo y al cabo de 6 meses estaba embarazada. Finalmente tuve lo que siempre había soñado, pero lo peor en la vida no es no conseguir lo que quieres. Lo peor es conseguirlo y luego darte cuenta de lo feliz que eras antes. A mi primer hijo, Prater, le diagnosticaron atrofia muscular espinal, AME, una enfermedad genética incurable que apenas le permitía moverse. Cada día era un calvario. Cada hora, cada minuto. Paranoia constante de que sus débiles pulmones se rendirían o se ahogaría con su propio vómito y estaría demasiado débil para liberarse. Tuve que abandonar la escuela de enfermería, pero mi esposo Jeffrey me cuidó muy bien y me dejó a mí a cargo del niño. Mi esposo cambió de enfoque en su trabajo y pasó a una investigación diseñada para fortalecer las neuronas motoras y protegerlas de la AME. Aunque era un sueño imposible. Había una variedad de tratamientos potenciales, pero faltaban años para siquiera llegar a los ensayos en humanos. De todos modos, le rogué a Jeffrey que llevara algún medicamento experimental a casa, pero Prater estaba tan débil que las inyecciones sin duda lo matarían mucho antes de que se discerniera el tratamiento y la dosis correctos. No fue mi decisión tener otro hijo. No pensé que podría soportar pasar por algo como esto otra vez, pero Jeffrey insistió. Este no puede ser el final de tu sueño, me dijo. Esto no puede ser el resto de tu vida. No fue hasta que volví a quedar embarazada que dejó escapar su motivo oculto. Era medianoche y acababa de volver a la cama después de comprobar cómo estaba Prater. No creo que Jeffrey estuviera del todo despierto, pero se acurrucó cerca de mí y susurró. Cuando nazca el nuevo niño, estará lo suficientemente sano como para probar los tratamientos. Encontraremos algo que funcione y todo estará bien. No dormí durante el resto de la noche. No sé si fue miedo o emoción, pero estaba tan desesperada que los dos empezaban a saber igual. Cuando nació mi segundo bebé sano, no le puse nombre. Simplemente escribí X en el formulario. Jeffrey dijo que así sería más fácil. Para cuando hubiera agotado toda la letanía de tratamientos posibles, el chico nuevo probablemente estaría muerto. Lo cargué durante 9 meses, sufrí durante 9 meses y por esa frase pude darle a Prater toda una vida de salud y felicidad. No es un mal negocio, no cuando estás tan cansado de achicar agua de un barco que se hunde. Aún así, nunca he llorado más en mi vida que esa primera hora cuando lo tuve en brazos en el hospital. Después de eso, ni siquiera pude mirar al nuevo bebé. Fingí que no existía. Jeffrey se tomó un año sabático en el trabajo para poder continuar su investigación desde casa. Esperó hasta que X cumplió 6 meses antes de comenzar los experimentos, y durante ese tiempo X vivió en una guardería improvisada en el sótano. No lo vi, pero a veces todavía escuchaba el eco del llanto en la casa. Jeffrey fue diligente y se aseguró de que se cumplieran todas las necesidades del niño, y yo ocupaba todo mi tiempo cuidando a Prater, que para entonces tenía casi 2 años. Ciencia. No es ese eureka momento que ves en la televisión. No es una carrera de velocidad, es una maratón. Todavía había muchas cosas que no sabíamos sobre la enfermedad, e incluso con las condiciones ideales y un experimento adecuado con grupos de control y pruebas habría llevado años. Con un laboratorio en el sótano y un único sujeto experimental, y luego, más tarde, con Jeffrey teniendo que volver a trabajar a tiempo parcial, pasó una década antes de que empezáramos a ver resultados realmente prometedores. En todo ese tiempo, no vi a X ni una sola vez. A veces estaba convencido de que había muerto hacía años y que Jeffrey simplemente estaba montando un espectáculo trayendo comida al sótano para darme esperanza. Lo único que veía era a Prater, cada vez un poco más débil, una burla continua de lo que debería significar tener una infancia y una familia.
Cuando por fin estuvimos listos para darle el fármaco final a Prater, no estaba preparado para la inquietante pregunta que acompañó a ese paso. Si Prater mejora y todo lo que siempre quisimos se hace realidad, ¿qué vamos a hacer con X? Jeffery preguntó una mañana en la mesa del desayuno. Fue inusualmente directo. Jeffery siempre aludiría a sus experimentos sin mencionar directamente al sujeto de prueba. Incluso cuando era inevitable, comprendió que no me sentía cómoda reconociendo al chico. Intenté cambiar de tema, pero esta vez insistió. No podemos simplemente dejarlo salir. ¿Lo entiendes, verdad? Es demasiado tarde para que pueda llevar una vida normal y funcional. Incluso si algún día pudiera aclimatarse psicológicamente, los años de pruebas haz lo que creas que es mejor, lo interrumpí. Me estás diciendo que, no te estoy diciendo nada. Solo quiero que hagas lo que sea necesario. Él asintió con tristeza, mirando su café. La tensión helada aumentó mientras escuchábamos a Prater reírse de sus dibujos animados en la otra habitación. Se parece a mí, dijo Jeffery, sin levantar la vista de su café. Me tomó un segundo darme cuenta de que no estaba hablando de Prater. ¿Por qué me dirías eso? Él me llama papá, agregó Jeffery. Finalmente estaba mirando, pero fui yo quien no pudo mirarlo a los ojos. No deberías haberle enseñado a hablar, fue todo lo que pude decir. Eso es incluso peor que darle un nombre. Por lo demás, el experimento fue un éxito. Una semana después de la primera inyección de Prater, sus movimientos voluntarios se estaban volviendo suaves y controlados. Al final del primer mes ya podía caminar por sí solo. Escuchar cómo su respiración se estabilizaba, ver su radiante sonrisa mientras daba sus primeros pasos, los chillidos de emoción cuando lo llevaba en auto a la escuela en la que se inscribiría el próximo semestre, fue sublime, casi surrealista en su fantástica imposibilidad. Cuando volvimos a casa, Prater estaba tan lleno de vitalidad que incluso me adelantó desde el coche hasta casa. Entró primero y se giró para preguntar, ¿por qué está abierta esta puerta? Nunca está abierto. Me detuve en seco en el umbral. ¿Hay algo, alguien más ahí? No. ¿Qué hay aquí abajo? Un tramo de escaleras vacías bajando. Las luces estaban apagadas. La habitación vacía. Mamá, ¿por qué hay un dormitorio debajo de la casa? Cerré la puerta del sótano. El candado había desaparecido. Es solo una habitación de invitados. Pero no hay nadie que nos visite, así que no lo usamos. ¿Sabes dónde está papá? ¿Puedo ir a ver? Quiero ver la otra habitación. Prater insistió. Nunca fui bueno para decirle que no. Debe ser por eso que pareció tan sorprendido cuando grité, sal de aquí. Ve a buscar a tu papá ahora mismo. Jeffery no volvió a casa esa noche. Las llamadas iban directamente al correo de voz. 3 opciones siguieron apareciendo en mi mente. 1. Jeffery traerá a X a vivir en otro lugar. 2. Jeffery está llevando a X a algún lugar para matarlo. Ninguno de los dos explicó por qué dejaría la puerta abierta. Opción 3. X se ha escapado y algo le ha pasado a mi marido. Me esforcé por recordar todas las vagas menciones de X que había bloqueado intencionalmente en ese momento. Algo le había pasado durante los juicios. Algo además del efecto psicológico, eso es lo que había dicho Jeffery. ¿Qué había soportado exactamente allí abajo? El pensamiento había pasado por mi mente innumerables veces antes, pero había estado tan reprimido que nunca me había tomado el tiempo para pensar realmente en ello. ¿Cómo sería la vida para alguien así? Solo excepto por esas pocas horas al día que Jeffery pasaba experimentando con él. Los químicos que debió haber ingerido. Las mentiras que le deben haber alimentado para justificar su lamentable existencia. ¿Qué haría alguien así si su mundo fuera arrebatado de la noche a la mañana? No dejé que Prater desapareciera de mi vista. Me senté en una silla en su habitación, le leí cuentos hasta que se quedó dormido y luego me senté y lo observé. Tal vez debería haber ido a un motel o algo así, pero él estaba tan agotado por las salidas de ese día y la medicación aún era tan nueva que no quería presionarlo. En cambio, simplemente me senté y esperé. No sabía lo que estaba esperando, pero lo sabría cuando lo viera. O lo escuchó, como resultó. Mamá. Debí haberme quedado dormido en la silla en algún momento de la noche. Sí, Prater. Murmuré, no del todo despierto. No, Prater no. Mis ojos se abrieron de golpe. Estaba oscuro, pero aún podía distinguir la silueta de Prater durmiendo en su cama. Alguien más, algo más estaba parado en la habitación. No podía ver nada más que la silueta, pero la forma era irreconocible. Nudosos, bulbosos, absolutamente grotescos, cortados en la noche como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida.
Lo único que realmente podía ver eran los ojos, grandes charcos blancos sin iris ni córnea. Jeferi. Jeferi. Grité. Ni siquiera podía mantenerme de pie. No estando tan cerca, mirándome como una especie de espécimen. Papá no sabe que regresé, dijo X. Quería pasar un tiempo a solas contigo. Eres mi mamá. Las palabras se confundieron unas con otras, pero el cálido susurro estaba tan cerca que parecía sentir su significado más que oírlo. No, ella no es. Ella es mi mamá. Prater también estaba despierto, sentado y apretando las mantas hasta la barbilla. Logré encender la linterna de mi teléfono, arrepintiéndome inmediatamente. El rostro de X estaba devastado con forúnculos rotos y líneas profundas. Sus rasgos se inclinaban irregularmente hacia la izquierda, como si hubiera sufrido múltiples derrames cerebrales, sus ojos pálidos se retorcían en agonía ante la repentina luz. En su mano sostenía una jeringa llena de un jarabe negro y espeso. No fue la medicina de Prater. Apágalo, apágalo. X chilló, deslizando ciegamente la jeringa por el aire. Salté de la silla y la derribé, blandiendo mi luz como si fuera un arma. Prater, sígueme. Grité. Mi hijo empezó a salir de la cama, pero todavía estaba demasiado débil. Temblaba tanto que cayó al suelo hecho un ovillo. La luz arde. Apágalo, mamá. Mamá. Esa palabra fue una daga. Mantuve la luz en el rostro de X mientras caminaba por el borde de la habitación hacia donde cayó Prater. Busqué el teléfono mientras intentaba levantarlo del suelo. La luz se desvió del rostro de X, podía sentirlo cargando hacia mí a través de la repentina oscuridad, pero ahora tenía a Prater sobre mis hombros. Estaba corriendo, lanzándome por los pasillos familiares de mi casa que las sombras habían convertido en una pesadilla alienígena. Podía oír a X cojeando y tambaleándose detrás de mí, persiguiéndome con increíble rapidez a pesar de su desfiguración. El sótano era el único lugar seguro que se me ocurrió. Salté de cabeza hacia las escaleras, agarré la puerta y la cerré de golpe detrás de mí. Apoyé mi espalda contra el metal liso, sintiendo cómo vibraba cuando X golpeaba la puerta una y otra vez desde el otro lado. La fuerza de los impactos fue como intentar detener un coche. Mis huesos chocaban unos contra otros en armonía con los golpes. El tejido humano debería pulverizarse bajo un impacto como ese, si X siguiera siendo humano. Miel. ¿Estás ahí? Era Jeferi. En algún lugar arriba. Ayúdanos. Estamos en el sótano. X está intentando matarnos. Gritos. Correr. Un grito agudo, tan lastimero y desesperado que todavía sentía como si todo mi cuerpo vibrara, incluso cuando la puerta estaba quieta. Luego un disparo y todo quedó en silencio. Abrí la puerta y vi a Jeferi empuñando un arma con ambas manos. X estaba arrodillado en el suelo ante él, esos ojos pálidos recorriendo mi cuerpo. Ahora que estaban uno al lado del otro, ni siquiera el gruñido salvaje que torturaba aún más el rostro del niño podía ocultar lo mucho que X se parecía a su padre. El chico ya se estaba desvaneciendo en las sombras, desapareciendo casi de inmediato a excepción de los orbes blancos que persistían en acusación. Contuve la respiración, esperando que Jeferi diera el tiro mortal. Nunca llegó. X ya no estaba. Todavía estaba conteniendo la respiración cuando Jeferi bajó las escaleras y me abrazó, luego abrazó a Prater. Temblé tanto que ni siquiera podía formar palabras, pero Jeferi habló por mí. Lo siento mucho, cariño. Nunca lo habría dejado salir si hubiera pensado, pero todas las palabras se precipitaban juntas y ya no podía encontrarles sentido. Especialmente cuando encendió el interruptor de la luz y vi el sótano por primera vez. La sección de laboratorio era mucho más pequeña de lo que esperaba. Era solo una computadora y una vitrina cerrada con llave llena de químicos. El resto del espacio parecía lo que uno esperaría que fuera la habitación de un niño. Había juguetes por todo el suelo y un televisor en un rincón. Había carteles de dibujos animados en la pared, un estante lleno de libros e incluso una mesita de noche con un cuadro enmarcado. Yo estaba en la foto, sosteniendo X por primera y última vez en la habitación del hospital. Al lado había una pila de dibujos, todos míos, todos tan jóvenes y hermosos, mucho mejores de lo que realmente era. Simplemente no entiendo por qué intentaría lastimarte. Hablaba de ti todo el tiempo, dijo Jeferi. Él siempre quiso conocerte, pero supongo que estaba demasiado perdido. La jeringa, el rostro de Jeferi se puso más tenso. Volvamos todos arriba. Prater no debería ver esto. Necesito saber. ¿Qué había en la jeringa? Pero la mirada que me dio me dijo todo lo que necesitaba saber. X todavía estaba intentando ayudar, incluso después de todo este tiempo.
Y la mirada que me dio Prater, creo que él también la entendió. Ahora que el secreto ha salido a la luz, no creo que él alguna vez pueda amarme como solía hacerlo. No es que X me quisiera de todos modos. Mi marido y yo hemos creado un monstruo y lo hemos dejado suelto en el mundo, pero no es X, somos los únicos monstruos aquí.